Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar y transmitir las ciencias forenses, más precisamente las ciencias de la criminalística. Programa a programa fuimos recibiendo distintos invitados con distintas especialidades y este programa no escapa al resto. Voy a presentar un invitado realmente muy especial, pero antes de presentarlo doy espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Bueno, muy bien, entonces después de nuestros auspiciantes, ahora sí tengo el honor de presentar al perito Celso Ribeiro del Piquia. Celso Ribeiro del Piquia, perito en documentoscopía, y sobre todo quiero recalcar que es un perito que tiene más de 60 años en ejercicio ininterrumpido de la profesión. Y un dato del cual para mí es importantísimo, es el autor del Tratado de Documentoscopía, manual, libro, enciclopedia, como le quieran decir, que no hay alumno de la especialidad que no haya hojeado, estudiado, analizado el Tratado de Documentoscopía. Y de esta manera sí, le doy la bienvenida a Celso. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias, yo que es un honor. Es un honor muy grande hablar contigo, con dos personas de Argentina, aunque siempre me recuerdo del bife de chorizo, de las papas fritas y de la panqueca de manzana. Bueno, eso es un buen recuerdo, como nosotros también nos acordamos de la feijoada. Muy bien, Celso, tenemos 30 escasos minutos, así que quería ver si podíamos capturar un poco la esencia de esta entrevista y hablar un poquito, para mí usted es la palabra más autorizada para hablar un poquito de la documentoscopía. Como le había dicho fuera de cámara, tenemos un público que es muy variado, pero dentro de ese público también tenemos aficionados. Entonces, me gustaría empezar para aquellos aficionados, si usted le puede decir qué es la documentoscopía. En primer lugar, hay que saber lo que es documento. Documento es todo aquel medio que certifique, que haga a la persona, que registre la personalidad, la voluntad del ser humano. Todo aquel medio pelo cual el ser humano se haga representar su idea y la fixe provisoria o definitiva, o por cuánto tiempo el documento pueda existir. Y la documentoscopía es la ciencia forense que visa determinar la autenticidad o la autoría de los documentos. En síntesis, existen palabras así más sencillas, más simples, más costumeras. Claro. Entonces, lo que es documento, hoy en día hay hay documentos que hace 20 años prácticamente no teníamos, los documentos virtuales, y todo eso, el campo está cada vez más amplio. Y tenemos que convivir cuanto posible con todo esto. Entonces, ahora ya está tan amplio que ninguno de documentoscopía puede abarcar todos los tipos de documentos, examinar todos los tipos de documentos. Esta es la verdad. Son especializaciones dentro de la propia área, así como está, por ejemplo, en la medicina y otras ciencias que están cada vez más complejas. No sé si me hizo entender bien.
Se entiende muy bien, entiendo la complejidad que fue tomando el documento. Hoy por hoy hablamos de documentos digitales, hablamos de billeteras virtuales, inevitablemente hoy conviven lo físico y lo virtual, lo físico y lo digital. Lo virtual. Ahora, lo virtual en sí, nosotros prácticamente solo examinamos cuando estratificado, cuando representados materialmente, ¿no? La parte de computador, etcétera, ya tiene que ser una otra. En cuanto están virtuales, hay que ser otra especialidad. Siempre, bueno, las personas con conocimientos y que se dedican a la docencia, lo que sugieren obviamente es especializarse, actualizarse. Dentro de la documentoscopía, esta pregunta me resulta interesante. ¿Es una ciencia forense? Sí, es una ciencia forense, es una disciplina científica con principios científicos, que también otras disciplinas también tienen que ser incorporadas. Por ejemplo, yo vi que en el último congreso hablan de filología. Sí. La datiloscopía, por ejemplo, cuando está en documento, pertenece a documentoscopía. Claro. Aunque sea una disciplina distinta, mas cuando está puesta en documento, pertenece a la parte de documentoscopía. Entonces, la química forense, todos esos son disciplinas que pueden ser utilizadas cuando se hace una análisis documentoscópica completa, depende del caso. Ahora, ni siempre nosotros estamos habilitados a hacer todo esto. Bueno, porque entonces tenemos que contactar a alguno que lo sepa mejor. Aparte de forense, de análisis química de tintas, etc. Por ejemplo, yo no hago por cuestiones de principio y cuestiones de falta de conocimiento total para esto. Clarísimo, porque sin duda es una ciencia también interdisciplinaria, ¿no? Requiere justamente... Sí, hay ciencias emprestadas, vamos a decir así, ¿no? Que tienen que ser utilizadas para determinados fines de la propia documentoscopía, mas que no son corriqueiras, no son costumeras. Entonces hay que tener especialistas propios. Así como en la medicina hoy en día hay especialistas en determinadas áreas. Tiene que tener un conocimiento general, mas no específico para hacer todos los exámenes posibles. Sin duda. Entonces, acá me da pie para preguntarle, porque no muchos saben, ¿cuáles serían alguna de las incumbencias de la documentoscopía? ¿Qué podría hacer un perito en documentoscopía? Es difícil limitar. Yo, por ejemplo, la parte, vamos decir, la parte de, así, la pinacología, la parte pinacológica. Yo no tengo conocimiento suficiente para hacer una pericia, saber si la pintura fue hecha o no por determinado pintor, porque hay que conocer muy bien su obra. Ahora, la parte de la firma del pintor, yo lo hago. Yo lo he hecho varias veces. La parte de la grafoscopía, evidentemente, pertenece a nosotros siempre. La parte del estudio de la parte mecanográfica, de las impresoras, de las máquinas de escribir, todo eso pertenece a nosotros. El mínimo que un perito de documentoscopía tiene que conocer bien. Hoy en día, aquí en Brasil, hay peritos que son única y exclusivamente de grafoscopía, no hacen la parte, nada de documentoscopía, mas hay varios casos que se mezcla todo. Claro.
Há casos que uno tiene que conocer todo para poder, toda essa parte para poder chegar a um resultado. Entiendo. Então eu entendo. Incluso criaram um termo que alguns, grafodocumentoscopia, que Claro. isso para mim é um absurdo. Aqui em Brasil, não, em outros países não. Mas aqui já é grafodocumentoscopia, porque diz que um perito é grafoscópico e outro é documentoscópico. Há certos casos que tem que conhecer ambos, senão não se chega a um resultado. Essa, agora, basicamente, todo aquele que é feito em papel, que não seja a análise química, tem que ser conhecido por el perito em documentoscopia tradicional. Agora, os casos específicos de análise química, etc., todos esses têm que ser apartados. Ou com especialistas que não tenham todo esse conhecimento, que não somos todos que temos na prática de química para hacerlo. Celso, justamente me decía que en Brasil muchos peritos se forman solamente en grafoscopía para establecer, calculo yo, autenticidad o falsedad de escrituras, de firmas, ¿verdad? Sí, está bien. Solo grafoscopía. Hoy en día, aquí en Brasil, nós estamos muy mal. Se crió una verdadeira, que eu poderia chamar uma indústria de ser peritos em grafoscopia mesmo, com cursos de 20 horas, 20 e poucas horas, não mais que isso. E, inclusive, órgãos oficiais ou semi-oficiais, como, por exemplo, IBRAP, Instituto Brasileiro de Perícias em Engenharia, estão dando cursos para que os engenheiros hagam perícias em grafoscopia. Outros órgãos, eu vou dizer o nome que se COMPEG, Conselho Nacional de Peritos Judiciais. São cursos de 20 horas. Recebe um número, um certificado e se vai aos juízes para ser nombrados como peritos em vários casos de processos cíveis. Os criminais não, que são sempre os departamentos de polícia que lo hacen, quando muitos dos peritos particulares podem ser assistentes técnicos. Não sei se tem... eu creio que a Argentina também tem essa figura de que assiste, de que acompanha a perícia, certo? Sim, sim. Agora, eu não me queixo muito porque hacen tantas, não sei como chamaria em espanhol, tantas besteiras, tantas bobagens, tantas coisas tolas, tantas conclusões estapafúrdias, que acabam requerendo peritos mais de maior renombre para hacer a contestação. E muitos de nossos serviços vêm exatamente dessas contestações de errores judiciais, errores periciales. Bueno, un poco mas, infelizmente, acá, muito distinto da Argentina, que tem as faculdades, que não é de nível superior, e tem muitos aventureiros que estão na área. Essa é a verdade. Acá estamos muito mal nesse aspecto. No general. Agora, há especialistas buenos, há alguns. A maior parte sempre salido de los órgãos oficiais, porque são os únicos que têm cursos mais regulares. Este problema que me comenta de Brasil ocurre, usted sabe que ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de viajar. En gran parte, porque de viajar a España. Mismo y tampoco, ellos hacen un curso. Estados Unidos también. Hacen un curso de un año. No hay una carrera formal. Sí. No, acá no hay nunca. Solo para los peritos oficiales, mas mesmo estos hacen la clínica general, después van a aprender en el oficio diario
vão tentar se especializar. E quantos podem sofrer durante esse período? Errores. Agora, esses têm alguns supervisores que podem fiscalizar e melhorar um pouco, né? Mas, infelizmente, a parte pericial, não são todos que têm a sorte que eu tive de ter padre que foi, eu reputo, o maior especialista que eu he conhecido, sem querer fazer propaganda de meu padre mesmo, mas foi fantástico. Sí, sí. E foi que desbravador, porque foi que iniciou inclusive na escola de polícia técnica, acá em São Paulo, mas na época o curso era de 3 anos. Claro. Agora tem 6 meses de aprendizado e a perícia em geral, salvo os casos assim de peritos de engenheiros em áreas específicas. Mas na parte de documentoscopia, não há uma especialização clara y particular para eso. Entonces, para pensar un poco sobre esta disciplina, sobre la documentoscopía, ¿cómo la ve hoy? ¿Cómo ve que se encuentra esta disciplina hoy? ¿Avanzó? ¿Creció? ¿Está estancada? Na parte de documentoscopia, nos últimos anos, o que nós tivemos de evolução na parte de hechura do documento. Na parte de grafoscopia não houve grande câmbio, assim, salvo nos instrumentos gráficos. Então, o estudo grafoscópico não creio que tenha tenido muita alteração, muita variação. Ora, e na parte da hechura do documento, hoje em dia, para identificar uma impressora, é necessário. Os estúdios são poucos, não é encontrado aún obras assim mais específicas, mais completas a respeito. E nós temos que tentar acompanhar. Mas isso só com muito... infelizmente, o perito tem que ser por si próprio, praticamente, porque não há grande conhecimento. Temos que fazer assim como estamos fazendo agora, aunque sejam virtuais, mais conferências, mais contatos permanentes, mais centro de estudos que se pode colocar as obras ou se pode colocar informes de como fazer as coisas para ajudar os que iniciam, porque quem é que pode ter contato com todos os tipos de impressora, com todo... O avanço está muito rápido. Então é difícil acompanhar. Mas creio que com esforço todos podemos, e se nos uníssemos todos, se fizermos algo assim, centro de estudos virtuais, em que se podiam trocar ideias, todo isso de tempo em tempo, e não congresso de bianuais, etc. Daí seria muito mais fácil e muito mais proveitoso para a matéria. Hay una pregunta que tengo curiosidad, que tiene que ver con cuál es el tipo de pericia más solicitada o la que más habituado está en hacer. ¿Hay alguna pericia que hace más que otra cuando llegan a su estudio? ¿Qué es lo que más le piden? No, la parte grafoscópica es siempre la principal, la parte de análisis, de la contestación de firmas. Ajá. Certo? Agora, na parte de documento, o que mais está vendo são problemas, hoje em dia, facilitado pelas computadoras, etc., são os problemas de montagem, de aproveitamento, de substituição de hojas ou de aproveitamento da hoja final.
no sé cómo, yo estoy queriendo, porque las hojas iniciales, por ejemplo, é muito comum que termine um documento e por estar assim justo de contratado, firma de presente na última hoja. Estão sendo muitas fraudes que cambiam as hojas iniciais e se colocam outros termos. Essa perícia está sendo muito comum hoje em dia. Abuso de firma en blanco. Mucho con la computadora. No exatamente blanco, porque había la hoja final. Hasta que el blanco está disminuyendo mucho. Porque es muy difícil se colocar a veces la firma, por ejemplo, con la línea de pauta, etc. Ese está disminuyendo mucho. Entiendo. Con la máquina de escribir era más fácil porque se hacía el ajuste manual y no la impresión automática de la hoja. Mas hoje el cambio de la montaje, que llamamos nosotros, la sustitución de hojas está muy común, porque ¿cómo se llaman las firmas en las hojas iniciales? Aquí llamamos rubricas, mas firmas en las hojas iniciales. Las firmas simplificadas, que son muy fáciles de falsificar. Entiendo, sí, claro. Firmas simplificadas. Sí. O media firma. No, en este caso están corriendo de más. Mucho. Porque pela facilidad que la propia computadora permite de hacer la formatación, de hacer la reglaje el ajuste del texto en las hojas que se tienen disponibles. Mas está más do que documento en blanco, está más común, tal vez. Muy bien, entonces... siempre varía mucho de acuerdo con la época. Ahora, el más común de todos, por ejemplo, la falsificación de cheques cayó mucho, disminuyeron mucho. Los sistemas de anulaje, incluso la propia circulación de cheques disminuyó mucho acá en Brasil. Entonces está muy más rara do que era 15 años atrás, por ejemplo. Están disminuyendo mucho. Entonces, cuando me dice, utilizan muchas veces las computadoras para implantar media firma o una firma simplificada. En varias oportunidades me nombra la computadora. Entonces yo quería hablar un poco de cómo ve hoy la tecnología respecto a nosotros, hoy los expertos, cómo estamos abordando nuestros estudios a partir de que hay mucha tecnología y que el falsario la está usando, parecería que la está usando bien. Terminología, entiende por qué. Terminología para nosotros es el nombre que se da a las cosas. Claro. Sería terminología en español, sería el mismo significado. La tecnología, digo en el sentido de utiliza algún programa, un software, algún elemento tecnológico que le permita realizar una mejor falsificación, aquella tecnología que se utiliza. Sí, no, hoy día con los escáneres o las digitalizadoras, o los escáneres, como se llaman en inglés, que es más conocido, facilitan tremendamente las falsificaciones o lo que sería la copia y cola. La copia y cola se pone la firma donde quiera. Se hace también montajes de ese tipo. Hay dos tipos de montaje, el montaje de troca de hojas, que se monta la hoja entera, o la montaje de firmas en determinados documentos. Ese también está ocurriendo mucho. Y el proceso digital amplió sensiblemente ese, porque hoy en día acá en Brasil nosotros prácticamente no tenemos más procesos en papel. Todos son por medios digitales. Ahí está. Aunque haya la obligación de juntar el original cuando se hay la contestación, la mayoría hace que lo perdieron, que fue... En esos casos hay mucha montaje de firmas, muchos trasplantes de firmas. Entiendo. Que se a eso me refería.
digitalizadores se pone a procesar el computador, digamos así, el procesador de texto. Isso também está muito comum, muito frequente. É outro caso. E, infelizmente, há peritos. Eu, por exemplo, por questão de hábito, eu não jamais dou a conclusão de que a firma é verdadeira, porque eu nem sequer sei se uma firma que não tenho o original é efetivamente a imagem de uma firma ou a imagem da imagem. Entendo. Se foi a imagem sacada de outra imagem e ali colocada. Então, nesses casos, eu só dou conclusão quando eu tenho que analisar firmas em documentos digitalizados, de dizer que até onde é possível analisar, não observei nenhum elemento de falsificação. Ou la concluo taxativamente quando vejo que foi uma firma falsificada, porque também há casos que, para evitar o exame mais profundo, desaparecem com o original de uma firma, de um documento cuja firma foi falsificada. Claríssimo. Agora, Celso, quando você tem elementos para dizer que é falsa, pode dar a conclusão segura, porque se tiver o original, somente poderia aparecer mais elementos. Porque a cópia, a imagem digitalizada ou a xenográfica, a reprográfica, como chamamos, o termo, mas não sei como chamam, não é a fotocópia, mas a xerográfica. A Argentina chama de fotocópia. ¿Fotocopia o xerografía? Não, fotocópia para nós outros é hecho pelo procedimento fotográfico, aquele que se conhece aqui em Brasil. Então, nós chamamos acá de reprográfica. Seria uma abreviatura, seria a junção de reproduções gráficas. Então, reprográfica é um nome que abarca todas as possibilidades. Todo tipo de imagem não original é uma reprográfica. Uma reprodução gráfica. Reproducción gráfica, clarísimo. É uma palavra só, reprográfica. Reprográfica. Seria reproduções gráficas. Bueno, lo vamos é um término que me parece o mais adequado possível. Não hay que dizer qual é o tipo de cópia, mas que é uma cópia. Um documento copiado. Não? Agora, se as evidências de falsificação aparecem na fotocópia ou reprográfica, no original apareceriam muito mais. Então, como digo, é chover no molhado, quer dizer, só teria mais elementos original. Celso, le quería hacer una pregunta porque ya nos queda muy poco tiempo. Y bueno, tuvimos un congreso del cual tuvimos el honor de su participación como expositor, el Congreso 11º CIBDO 2021, que fue realizado en esta modalidad virtual. Nunca se realizó un congreso de estas características en forma virtual y sincrónica. ¿Es muy pronto o pudo realizar algún tipo de análisis de todo esto que sucedió en estos 5 días de congreso? Acho que todo isso é muito válido, muito útil. Agora, eu digo que eu sou mais de teatro do que de cine, quer dizer, eu sou mais ator de teatro do que de cine. E eu sinto a falta de interagir com o pessoal. Eu não me gusta de deixar as questões para o final, porque muitas vezes se perde não sei como aqui chama, hilo se perde o hilo condutor, assim. Então, eu sinto falta das questões ao próprio momento, etc. Mas, mesmo assim, é o que podemos fazer e o que facilitaria para que todos nos pudéssemos aprimorar muito mais. Entiendo. Porque é um contato mais fácil, é um contato, eu não tenho, aunque me gusta muito mais, mas não tenho que ir a Buenos Aires para fazer uma ponência ou uma charla. Então é muito mais fácil para todos nós outros para nos comunicar.
mas yo siento que precisaría un poco más de interacción, de tentar, es difícil hacerlo, yo creo, mas hacer que la persona pueda preguntar al momento, para ser más dinámico, más la troca de ideas. Mas, de cualquier manera, fue muy provechoso. Bueno, me alegro, yo también lo disfruté muchísimo, realmente hubo expositores que trajeron temas realmente nuevos, novedosos, muchos, y también generosos al compartir esos trabajos reales, ¿no? No tanta teoría, sino que se compartió trabajos reales. Celso, sabe que nos queda muy poco tiempo, ya tenemos que cerrar, y hay una pregunta que nos hacemos todos, que queríamos saber cuáles son sus libros de cabecera de la especialidad, qué libros no le faltaron nunca en su biblioteca respecto a la especialidad. No, últimamente yo no tengo más libros de cabecera, yo estoy, por veces llego cansado, entonces ya no quiero. Yo voy a decir los que fueron, siempre. En la parte técnica era Osborne, Hilton. Yo he leído y me gustaba mucho todos los que hacían la parte de grafología, porque Benjamin, Zaldec, porque aunque sean, no haga confusión entre grafología y grafoscopía, son cosas distintas. Me parece que el conocimiento de conjunto aprimora la parte técnica de cada uno. De literatura, yo li toda a literatura brasileña que havia e me gostava também, e hasta hoje me gusta muito as partes policiais, policial e jurídicas, por exemplo, Perry Mason, as obras Agatha Christie. Sempre fui muito ligado a essa parte criminal, não sei, talvez influenciado por la materia, ¿no? Sin duda, buena literatura. Bueno, Celso, usted sabe que llegamos al final. Realmente para mí es un placer poder mantener esta conversación breve, pero la pudimos tener, que esto no quita que en algún otro momento podamos hacer otro segundo encuentro. Sí, yo quería hacer una sugestión que yo hice para Raymond en Venezuela, etc., de hacer así de debates por computador, así, que se expongan temas que los que están iniciando y otros puedan hacer preguntas y que se respondan. Preguntas y respuestas, ¿entiende? Un tipo mesa redonda, como se dice acá en Brasil, no sé cómo se... Sí, podría ser. Se usa esa denominación. Bueno. Creo que es una cosa interesante para el aprimoramento general de los que quieran estudiar y se aperfeiçoar, incluso para mí mismo. Muy bien. Bueno, siempre aprender es mejor. Yo de mi parte... Aprender con menos esfuerzo un poco. De mi parte tomo nota porque me interesa abrir una mesa de debate, le podemos poner mesa redonda de debate, y compartir información y hacer críticas constructivas. Celso, bueno, de esta manera me despido, no sé si a usted le gustaría saludar a alguien, si quiere promocionar algo que esté por hacer Yo tengo hasta miedo de preguntar, porque no he oído de ella mucho tiempo. Julia de la Peña, ¿cómo está? Julia de la Peña, sé que... Julia de la Peña, pensé que iba a estar en el Congreso CIPDO, pero la verdad que no estuvo y no sé mucho de ella, pero sí puedo tener información si tuviera oportunidad de saber. Cuando se está quedando viejo, la gente tiene miedo de preguntarle a los otros viejos. Bueno, sí, creo que un poco de eso hay, pero sé que está bien, pero lamentablemente... Está bien. Esto es importante. Sí, está bien.
Bueno, Celso, le dejo un saludo, un cálido saludo, agradeciéndole nuevamente por esta entrevista y bueno, ahora sí, de esta manera damos por finalizado el programa y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias, Celso. Abrazo a todos.